Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? En esta ocasión vamos a trabajar sobre un tema de la unidad 2 a través de desarrollar un ejercicio que, como dice el título, se trata de calcular la longitud de arco de una curva conocida como catenaria de mucho interés en ingeniería. Entonces, si bien vamos a trabajar sobre este ejemplo, la idea es repasar y que el procedimiento les sirva para abordar los ejercicios 32 y 33 con sus incisos de la unidad 2 y poder entender cómo se determina, cómo se calcula la longitud de arco de cualquier curva de la cual conocemos la parametrización, es decir, la longitud de un arco de curva. Entonces, si tenemos una curva parametrizada por una función vectorial llamada r de t, ¿sí? Y tenemos un arco de curva con un comienzo en r de t1 y termina en r de t2, ¿sí? Esa parametrización la escribimos de esta forma, es decir, tenemos un parámetro t que se mueve en un intervalo entre t1 y t2 y mi función que la voy a escribir con componentes x de t, y de t y z de t, que son funciones de ese parámetro real. Entonces, un arco de curva va a ser un tramo finito de una curva parametrizada entre dos posiciones. Nosotros queremos calcular esa longitud. ¿Cómo se calcula la longitud de un arco de una curva de la cual conocemos la parametrización? Supongamos, para entender qué es lo que estamos haciendo y cómo hacerlo. Supongamos que tenemos una curva arbitraria, suave, en el espacio y queremos justamente determinar la longitud de arco que la llamamos L sub c. Aquí es igual. Entonces, la idea intuitiva es sumar pedacitos de curva, hablando informalmente, digamos. Sumar diferenciales de longitud. Entonces, un diferencial de longitud va a estar dado por la diferencia en los vectores posición, ¿sí? Es decir, que si a un vector r le sumo un diferencial de r vector y lo hago un infinitésimo, eso es equivalente a moverme un infinitésimo del parámetro t. Y entonces, cuanto más pequeño sea, el diferencial de R va a representar un vector tangente cuyo módulo va a ser, en valor absoluto, digamos, el diferencial de arco de la curva. Entonces yo lo que tengo que hacer es sumar todos esos diferenciales de longitud, es decir, el módulo de este diferencial de R, entre una posición R1 y una posición R2. Esa suma no es ni más ni menos que lo que ustedes conocen como integración. Entonces, la longitud de arco entonces es una integración, ¿sí? Entre dos posiciones, R1 y R2, del módulo del diferencial de R. Ahora repasemos, digamos, necesitamos una expresión operativa para esto, es decir, ¿cómo integramos el módulo necesitamos una expresión para este integral? Entonces, para eso recordemos que si teníamos una función f de x, entonces el diferencial de la función era la derivada de f respecto de x, diferencial de x. Lo mismo ocurre para una función vectorial, es decir, si yo tengo una función vectorial r de t, su diferencial, vector, va a ser un vector tangente a la curva, que va a ser la derivada de esa función respecto del parámetro t, diferencial de t. Entonces, esto que está acá no es ni más ni menos que la norma de este vector, que es equivalente a ser la norma de la derivada por el módulo del diferencial de t. Ahora, como el diferencial de t es un parámetro que lo puedo mover siempre en forma creciente,
va a ser positivo, me puedo quedar solamente con la norma del diferencial de t. Entonces ahora yo tengo una expresión genuina para mi diferencial de r, que es el integrando, que me va a dar la expresión para calcular, este de acá, digamos, para calcular la longitud de arco total. Que lo puedo escribir de esta forma, es decir, en la forma prima r' de t, norma de eso, diferencial de t. Bien, ahora esa norma del vector derivado, acá tenemos el vector derivado, es decir, la derivada de r respecto de t, que lo llamo r' de t, tiene componentes que son las derivadas de cada componente, es decir, que la norma la voy a calcular como la suma, la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. La derivada de x respecto de t al cuadrado, más la derivada de y respecto de t al cuadrado, más la derivada de z respecto de t al cuadrado, todo eso la raíz. Dicho esto, ya tengo entonces las herramientas para aplicarlo a la curva catenaria. Es decir, la curva catenaria es una curva de mucho interés, ¿sí? Particularmente en el área de construcción y en el entendido de líneas de transmisión, por ejemplo. Y entonces vamos a introducirla. Si tenemos una cuerda, por ejemplo, pesada, flexible e inextensible, que se suspende entre dos postes, ¿sí? Naturalmente adquiere la forma de lo que conocemos como catenaria. Esa tiene una expresión de una curva plana, es decir, esto está en un plano, ¿sí? Que la podemos representar por esta función. Es decir, que si y me representa la altura de la cuerda en función de la posición horizontal, x, la expresión para la catenaria es esta que tenemos acá. Es decir, una constante a que va a depender de la geometría, por e a la x sobre a más e a la menos x sobre a dividido 2. Permítanme llamar x igual a t, entonces la expresión la reescribimos en términos de un parámetro t, donde a es una constante conocida, ¿sí? Entonces ahora tenemos que obtener la parametrización de esta función. Ahora recordemos que esta función, para los que lo vieron en Mate 1, lo van a recordar, y para los que no, lo ven ahora, es conocida como el cosenio hiperbólico de t sobre a. Es decir, la suma de estas exponenciales con un argumento t sobre a es equivalente a lo que se conoce como cosenio hiperbólico de t sobre a. Entonces, voy a hacer un repaso de esto eh, porque me va a permitir simplificar el procedimiento para la integración de la curva. Ustedes no necesitan conocer sí o sí las propiedades del coseno y seno hiperbólico, porque pueden trabajar directamente derivando e integrando las exponenciales y llegan al mismo resultado, pero de paso les recuerdo las funciones hiperbólicas porque es una herramienta útil para simplificar el problema. Entonces, recordemos, las funciones hiperbólicas las definimos, por ejemplo, como el seno hiperbólico, como e a la x menos e a la menos x sobre 2, el seno hiperbólico de x, y el coseno hiperbólico de x como e a la x más e a la menos x sobre 2. Esta es una función par y esta es una función impar. Lo interesante es que ustedes pueden hacer la prueba, pero a simple vista se pueden dar cuenta que uno es la derivada de la otra. Fíjense que si derivo el seno hiperbólico respecto de x, ¿sí? La derivada de esto, si hago la derivada de la suma, me va a bajar la derivada de la exponencial, es la misma exponencial, y acá me baja un menos, que se convierte en un más. Y esto es no ni más ni menos que el coseno hiperbólico. Y recíprocamente, la derivada del coseno hiperbólico, si hago correctamente la derivada, me da esta expresión que está acá, que es el seno hiperbólico. Entonces, uno es la derivada de la otra, y a su vez uno es la primitiva de la otra. Entonces, esto me permite hacer cuentas rápidamente sin tener que estar derivando los exponenciales usando estas identidades que son muy fáciles de probar.
volviendo al problema de la catenaria. Tenemos entonces mi función que representa mi catenaria como un A, una constante A por el coseno hiperbólico de t sobre A, o esta expresión que está acá. ¿Cómo parametrizamos esa curva entonces? Bueno, ya naturalmente tenemos que elegir las componentes x de t, y de t y z de t de una forma conveniente. Entonces, la forma natural de hacer esto es elegir que x sea x de t sea t, mi variable independiente, y de t ya la tenemos, es lo que me representa la expresión de la catenaria, y z la podemos elegir cualquier constante, porque al derivarla me va a dar 0, o sea que la elijo 0 arbitrariamente, pero cualquier constante está bien. Entonces tengo mi parametrización, tengo que definir, en realidad me falta definir el intervalo, pero eso va a depender de los datos del problema, ¿sí? Pero ya tengo una expresión que me permite calcular el integral. Acá reescribimos, ¿sí? La función parametrizada, y ahora derivamos, ¿sí? Es decir, necesitamos conocer la derivada para conocer el diferencial de arco, como habíamos visto. Entonces derivar, fíjense, la derivada de t respecto de t da 1, y la derivada de esta componente es esta que está acá. Fíjense, si derivan bien, los signos les van a quedar de esta forma. Esto es equivalente a lo que está acá a la derecha, es decir, la derivada de t respecto de t da 1, la derivada de a por el coseno hiperbólico de t sobre a va a ser a por la derivada del coseno hiperbólico, que es el seno hiperbólico, por la derivada de lo de adentro de t sobre a, que es 1 sobre a. Ese 1 sobre a se va a simplificar con este a y me va a quedar justamente simplemente el seno hiperbólico de t sobre a. Es decir, tengan cuidado al derivar, ¿sí? Lo mismo en el caso este. Cuando deriven o deriven de esta forma, supongamos que no quieren usar funciones hiperbólicas, acá les va a bajar un a y acá lo mismo, que se va a simplificar con este. Entonces tenemos el vector derivado, es decir, tenemos esto, que es esta expresión que está acá, y entonces tenemos que calcular la norma ahora. Tenemos las componentes, la norma se calcula con las componentes, ¿sí? Entonces, las componentes, la suma de las componentes al cuadrado, ¿sí? Es 1 al cuadrado más el seno hiperbólico al cuadrado, que es esto que está acá, o bueno, escrito de esta forma. Es distinto escribirlo de esta forma o de esta forma. Dicho esto, ¿sí? Ahí tenemos la expresión para el diferencial el módulo del diferencial de R. Lo reescribimos acá, es lo mismo. Volvemos a escribir y simplemente ahora, para integrar esto, conviene hacer un cambio de variable llamando u igual a t sobre a. De manera que el diferencial de t es a diferencial de u, que es lo que voy a reemplazar acá. Y es decir, el diferencial de t lo voy a reemplazar por a diferencial de u. Y tengo que establecer de nuevo los límites de integración, porque ahora como estoy en la variable u, que la voy a reemplazar también en los argumentos de las exponenciales, ¿sí? Ahora los límites van a estar en la variable u. Es decir, que u de t1 va a ser u1 igual a t1 sobre a, y u de t2 va a ser u2 igual a t2 sobre a. Finalmente, entonces, esta expresión, reemplazando adecuadamente por este cambio de variables, me queda de esta forma. Es decir, la integral entre t1 y u2, es decir, entre t1 sobre a y t2 sobre a, de a por la raíz de 1 más el seno hiperbólico al cuadrado de u, ¿sí? Que es esto que está acá. Ahora, recordemos que había una identidad muy sencilla que ustedes la pueden hacer de tarea, que es que coseno hiperbólico al cuadrado menos el seno hiperbólico al cuadrado de x da 1. Si despejamos de acá, ¿sí? 1 más el seno hiperbólico al cuadrado de x da el coseno hiperbólico. ¿Y por qué? Fíjense que esto es lo que nos aparece en la integral. Es decir, nosotros tenemos esta integral y, acá lo reescribo, 1 más el seno hiperbólico al cuadrado de x siempre da coseno hiperbólico al cuadrado de x. De manera que lo que está acá dentro de la raíz lo reemplazo por el coseno hiperbólico y la raíz con el cuadrado se simplifican
de manera que me queda simplemente el coseno hiperbólico. ¿Sí? Eso me permite integrar muy fácil, digamos. Este coseno hiperbólico es una suma exponenciales dividido 2, que también la puedo realizar de esa simple forma. Pero recordemos que dijimos que la derivada del seno hiperbólico y el coseno hiperbólico, de manera que la primitiva del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico, y la integral definida, entonces, que me da la longitud de arco, esta que está acá, es la primitiva del hiperbólico, por la constante que ya tenía, valuada entre los límites correspondientes. Es decir, que ya tengo una expresión para la longitud de arco. ¿Sí? Pueden escribir esto en términos las exponenciales si quieren. ¿Sí? Pero una vez que ya tengo esto, puedo aplicarlo a un problema concreto. Es decir, ahora poniendo números, tengo una curva catenaria, por ejemplo, con unos límites entre menos 30 y 30, es decir, x1 igual a menos 30 y x2 igual a 30, con un parámetro a, una constante a que me define la altura de la catenaria, igual a 25. Entonces, ya tengo mis datos de la catenaria, ¿sí? Que equivale a esta situación, es decir, dos postes ubicados en estas posiciones, menos 30 y 30, una altura mínima de 25. Y entonces ahora aplico lo que obtuve corrigiendo los límites de integración, es decir, U1 va a ser T1 sobre A, es decir, el límite, recordemos que X igual a T, es igual a entonces menos 30 sobre 25, y U2 es 30 sobre 25, que esto es menos 6 quintos y 6 quintos respectivamente. Lo único que tengo que hacer es reemplazar el resultado que ya obtuve. Es decir, mi resultado que había obtenido para la longitud de arco era que era igual a la constante A, que en este caso es 25, por el seno hiperbólico de U valorado entre U1 y U2, de los cuales ya conozco los valores. Entonces, si hago la cuenta, me queda 25 por el seno hiperbólico de 6 quintos menos el seno hiperbólico de menos 6 quintos. Como es una función impar, el menos me puede pasar acá como un más, y me queda dos veces el seno hiperbólico de 6 quintos. Si hacen la cuenta, les queda aproximadamente 75,47. Bien, pero en general, ¿cuál fue el procedimiento? Primero identificamos la parametrización de la curva, ¿sí? En este caso una curva catenaria. Luego calculamos la derivada, o sea, derivamos componente a componente la función vectorial. De esta forma podemos calcular la norma del vector derivada, es decir, haciendo la suma de las cuadradas de las componentes del vector derivada, tomando la raíz de esa suma, y hacemos la integración entre los límites que me determinan los extremos de mi arco de curva. Es decir, esta es la integración que tenemos que hacer para calcular la longitud de arco. Eventualmente tenemos que hacer un cambio de variables para simplificar el problema, pero en ese caso no tenemos que olvidar corregir adecuadamente los límites de integración. Finalmente, los invito a que se animen a hacer los ejercicios de la unidad 2, ¿sí? Donde van a encontrar curvas que no solamente son planas, es decir, tienen una componente en z, de manera que en realidad no es más complejo el problema, sino que tienen que tener en cuenta la correcta parametrización de la curva que están tratando. Y con esto los dejo y, como siempre, estamos disponibles para consulta. Hasta la próxima.